internacionales porque desde pequeño me gustaba muchísimo la política y la geografía, entonces pensaba que estudiando relaciones internacionales iba a tener conocimiento en estas dos disciplinas que tanto me atraían desde chico. Desde pequeño me aprendí casi la totalidad de países y sus capitales, las banderas, colecciono banderas, entonces creo que desde pequeño tuve ya la intención de estudiar relaciones internacionales y ahora pues que lo hice, para nada me arrepiento, creo que estudié la mejor carrera. Mis planes a corto y mediano plazo son estudiar una maestría y también después estudiar un doctorado. Obviamente pienso que van a ser en algo relacionado a la política internacional, a estudios internacionales, a cuestiones quizá también de cultura, ¿no? Pero en un ámbito internacional. Únicamente estoy ahora disfrutando mi etapa como profesor y preparándome también, evidentemente, para cuando decida ya hacer la maestría y después el doctorado, pues esté realmente preparado para asumir un reto como estos, ¿no? Considero que estudiar relaciones internacionales en un país como México, en un país como el nuestro, es muy importante porque hacen falta personas especialistas en relaciones internacionales precisamente que lleven a cabo las funciones de política exterior, funciones también diplomáticas e incluso funciones en algunas otras, por ejemplo, organizaciones más bien privadas y empresas también privadas. Es decir, los puestos que están enfocados a relaciones internacionales, a política internacional, son ocupados muchas veces por personas que estudiaron cualquier otra cosa, por ejemplo, economistas, politólogos, no sé, sociólogos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque hay pocos especialistas en relaciones internacionales y entonces, por ejemplo, en el caso del gobierno mexicano, tiene que nombrar embajadores que no necesariamente son especialistas en relaciones internacionales. ¿Y qué sucede cuando estos embajadores o estos representantes diplomáticos van a los países en donde tienen que trabajar? Pues desconocen mucho de lo que es el ámbito internacional, porque ellos van pensando en una cuestión económica, en una cuestión política, en una cuestión cultural, pero esos estudios o ese conocimiento no les permite realmente relacionar la política, la economía, lo cultural, lo económico incluso también, no les permite relacionarlo con lo internacional. Es decir, me queda clarísimo y me quedó clarísimo a lo largo de la carrera que son ámbitos muy diferentes que tienen relación, pero al final son diferentes. Entonces, sí, México en general, América Latina es un país, es una región, en el caso de México un país propicio para estudiar relaciones internacionales, tomando en cuenta lo principal, que es representar a tu país o representar a determinado país y haciéndolo de manera correcta, es decir, teniendo esta perspectiva justamente internacional que permita resolver problemas como los que ahora padecemos, ¿no? Problemas, pienso en América Latina, problemas como la migración, problemas como la trata de personas, problemas como el desempleo. Entonces, es mejor que estos temas, cuando son regionales o cuando son entre países, los resuelva o los lideren personas que han estudiado relaciones internacionales. Hasta hace poco todavía en México la mayoría de los embajadores, y fueron datos conocidos, fue información muy conocida, la mayoría de los embajadores, la mayoría de los representantes de México ante otros países y ante otros o ante otras también instituciones internacionales, la mayoría de estos
representantes no eran necesariamente internacionalistas. Como internacionalista puedes dedicarte a muchas actividades, tanto en el sector público, es decir, en el gobierno o en algunas dependencias del gobierno, en cualquier instancia, sea local, sea federal incluso, ¿no? También puedes dedicarte al sector privado, empresas multinacionales, empresas muy grandes, en cuestión económica, en cuestión de personal. Cada vez también están recurriendo más a especialistas o a egresados de la carrera de Relaciones Internacionales. Puedes dedicarte, y es precisamente lo que estoy haciendo yo, puedes también dedicarte a la docencia, a la investigación de alguna manera. Entonces, considero que estas tres áreas son lo fundamental, ¿no?, en el ámbito laboral de un internacionalista. Históricamente, México desempeñó un papel importante dentro de la región, incluso pienso que dentro del mismo continente. Es decir, México sí como puente hace algunas décadas entre Norteamérica, principalmente Estados Unidos, y entre el sur de nuestro país, es decir, Centroamérica, Sudamérica, incluso los países del Caribe. México, en cuestión de política internacional, era reconocido como un líder. En el siglo XX se realizaron en México, en la Ciudad de México principalmente, muchísimas convenciones, muchísimos encuentros de líderes internacionales, de líderes también regionales, que veían en México al país que podía servir como mediador, que podía servir como un líder en cuestiones de política internacional. ¿Qué pasó después? Que los gobiernos, sobre todo de finales del siglo XX, comenzaron a dar menos importancia a la política internacional por diferentes motivos, sea también internos, sea motivos también externos. Entonces comenzaron a dar menos importancia al ámbito internacional, y esto trajo como consecuencia que México dejara de ser un líder regional, dejara de ser un líder en América para mediar o para intervenir, para liderar asuntos de la agenda internacional. Muchos han querido señalar que México también fue líder en una cuestión mucho más amplia, es decir, no solo entre Norteamérica y Sudamérica. La verdad es que no. La verdad es que no. La política internacional en México, las relaciones internacionales en México han sido estudiadas desde hace muy poco tiempo, y entonces no podemos hablar que antes del siglo XX México era un líder internacional o era un participante activo en las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque para empezar, México todavía en ese momento, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se estaba consolidando como un Estado, ¿no? Entonces, México, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, sí puede ser considerado como un importante líder en el continente americano, no de manera internacional. Pero ¿qué pasa al final? Como ya lo había comentado, al final del siglo XX, esta posición, este estatus que había adquirido fue decayendo, principalmente porque a los gobiernos panistas no les interesó la cuestión internacional, pensaban que México iba a ser líder pues por mucho tiempo más, y no. ¿Por qué? Porque también entraron en esta dinámica otros actores. Pienso, por ejemplo, en el caso de América, en el caso de Sudamérica está el surgimiento de Brasil como potencia, ¿no? Entonces, los países, sobre todo sudamericanos, latinoamericanos en general, dejan de ver a México como su líder, lo dejan de ver como el mediador
entre ellos y Estados Unidos, y entonces comienzan a virar hacia Brasil, hacia el liderazgo de Brasil, ¿no? Que no necesariamente significaba una relación también con Norteamérica, sino más bien relaciones diferentes. Una relación de Sudamérica, de América Latina en general, cada vez más importante con Europa, y recientemente también cada vez más importante con países asiáticos, evidentemente principalmente China. Desde hace más o menos 2 años, 2 años y medio, estoy trabajando con el doctor Isidro Morales. Él me parece un ejemplo de excelente internacionalista. Él estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y después estudió en Francia la maestría y el doctorado también en Relaciones Internacionales o en Estudios Internacionales, ¿no? De alguna manera estas relacionadas. Él actualmente, y es precisamente en lo que yo he colaborado con este profesor, se dedica a investigar temas de energía, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el gas, con el petróleo, con privatización en América del Norte, principalmente en la relación México-Estados Unidos. Sabemos que así como somos importantes socios económicos, pues también compartimos una frontera marítima muy importante, y en esta frontera marítima, como es el Golfo de México, hay importantes yacimientos de petróleo, de gas. Entonces es muy interesante estudiar a quién corresponden estos recursos naturales que en la sociedad en la que vivimos son tan valorados, ¿no? Son tan demandados. Entonces es muy interesante conocer sobre esos temas. Él es un experto en estos temas. A mí sin duda me ha servido muchísimo estar trabajando con él, el haber colaborado con él. Lo llevo haciendo ya desde hace algunos años. Él es un apasionado de los temas internacionales. Ahora de hecho tiene la máxima distinción como investigador de CONACYT. Entonces me parece importante el trabajo que hace también, porque es un trabajo de investigación, es un trabajo de análisis, es un trabajo que también incluye prospectiva, ¿no? Es decir, creación de posibles escenarios o de situaciones futuras. Aparte de que me interesa mucho su trabajo, me llama mucho la atención porque conjuga de manera muy interesante, sí, cuestiones económicas, cuestiones energéticas, como ya las expliqué hace un rato, pero lo conjuga perfectamente con una cuestión mucho más humana, mucho más social. Entonces considero que es un ejemplo de un excelente internacionalista que, como ya lo comentaba, no solo estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales, sino que también realizó estudios de posgrado dentro de esta área, ¿no? Gracias por la entrevista, estuvo muy interesante la conversación.